Hola amigos, gracias por ver este video. En esta ocasión les voy a hablar acerca de la visibilidad privada en la programación orientada a objetos. Bueno, la visibilidad se refiere a las, a las partes de un programa que pueden utilizar ya sea un método o una propiedad de una clase. La visibilidad privada hace que, por ejemplo, las propiedades de una clase solamente se puedan utilizar desde dentro de la clase. Y bueno, pues para poder entender mejor este tema, voy a crear un documento en blanco que se llame visibilidadprivada.php. Y bueno, pues en este video voy a hablar sobre la visibilidad privada aplicada a las propiedades de una clase. Y bueno, pues para entender este tema voy a crear una clase padre. Y para crear esta clase escribo la palabra class, después el nombre de la clase, que en este caso va a ser padre, y después unas llaves. Esta clase va a contener las siguientes propiedades. Escribo el siguiente comentario: propiedades. La primera propiedad va a ser una propiedad privada y para ello escribo la palabra private y después el nombre de la propiedad, que en este caso va a ser nombre. A esta propiedad privada le voy a dar el nombre de Carlos. Ahora voy a crear otra propiedad privada. Para ello escribo la palabra private y después el nombre de la propiedad, que en este caso va a ser edad. En este caso el valor va a ser de 27. Como podemos ver, estas propiedades son privadas, lo cual significa que solamente podemos acceder a su valor desde dentro de la clase. Para comprobar esto, voy a crear un objeto usando esta clase. Escribo el siguiente comentario: creando objeto. Y este objeto voy a crear el objeto y después voy a intentar acceder a los valores de las propiedades privadas. Y obviamente pues no es posible y debe de salir un mensaje de error. Bueno, pues creo el objeto. Comienzo por crear una variable que se llame objeto, después un signo igual, después la palabra new y después la clase que se ocupa para crear el objeto, que en este caso va a ser la clase padre, unos paréntesis y después un punto y coma. Ahora voy a intentar acceder a los valores de las propiedades privadas. Escribo el siguiente comentario: accediendo a las propiedades privadas. Y bueno, pues para intentar acceder a las propiedades privadas desde afuera de la clase, escribo la palabra objeto, el nombre de la variable objeto, después una flecha y después el nombre de la propiedad privada que quiero, de la cual quiero obtener su valor. En este caso va a ser la propiedad nombre. Ahora, como quiero que aparezca su valor en pantalla, escribo un enunciado echo. También quiero que aparezca en pantalla el valor de la otra propiedad privada, así que escribo la variable objeto, después una flecha y después el nombre de la otra propiedad privada, que es edad. Y bueno, como podemos ver, estoy intentando acceder a dos propiedades privadas desde fuera de la clase. Voy a escribir un comentario en la parte de arriba para describir esto. Intentando acceder a dos propiedades privadas desde fuera de la clase, lo cual no es posible. Y bueno, pues para confirmar que no es posible, voy a ir al navegador web y voy a ejecutar esta aplicación para ver cuál es el mensaje de error que me aparece.
Voy al navegador web, escribo localhost, diagonal, visibilidad privada.php, que es el nombre del documento. Le doy enter y como podemos ver me aparece un mensaje de error, como estaba yo esperando, ¿no? El mensaje de error está en inglés y se puede traducir de la siguiente forma. No se puede acceder a una propiedad privada. En este caso, el mensaje de error dice que no se puede acceder a la propiedad privada nombre que se encuentra dentro de la clase padre. Por lo tanto, hemos comprobado que no se puede acceder a una propiedad privada desde fuera de una clase. Voy a borrar todo esto que acabo de hacer y ahora voy a intentar acceder a las propiedades desde dentro de la clase. Para ello escribo el siguiente comentario. Intentando acceder a las propiedades desde dentro de la clase. Intentando acceder a las propiedades desde dentro de la clase. Para ello voy a crear un método y en este caso escribo la palabra public, después la palabra function, después el nombre del método que va a ser acceder, paréntesis y después unas llaves. Este método lo que va a hacer es simplemente tomar el valor de las propiedades privadas e imprimirlo en pantalla. Así que escribo el enunciado echo y después una referencia a la primera propiedad que es nombre. Después escribo, bueno, un enunciado echo que imprima un salto de línea. Después otro enunciado echo que me permita imprimir el valor de la otra propiedad que es edad. Y bueno, pues como podemos ver, ya he terminado el método para poder acceder a las propiedades desde dentro de la clase. Ahora voy a usar ese método. Así que comienzo a crear un objeto. Para ello escribo una variable, en este caso la variable va a ser objeto, después un signo igual, después la palabra new, después el nombre de la clase que voy a ocupar para crear este objeto, que en este caso va a ser padre. Y ahora escribo el siguiente comentario. Usando un método de la clase padre para acceder a los valores de las propiedades privadas. Y bueno, pues ahora voy a ejecutar el método que acabo de crear, así que escribo objeto, después una flecha y después el nombre del método que es acceder. Y bueno, pues voy a guardar los cambios y voy a ver qué es lo que sucede. Voy al navegador, cargo el programa y vemos que en la pantalla me aparecen los valores de las propiedades privadas, que son Carlos y el número 27. Por lo tanto, podemos concluir que si tenemos propiedades privadas dentro de una clase, solamente podemos acceder a esos valores desde dentro de la clase. ¿Ok? Por ello creamos un método dentro de la clase y después ese método pues accedió a los valores de las propiedades privadas. Y bueno, pues otro aspecto interesante pues tiene que ver con tiene que ver con las clases hijas, ¿no? Voy a crear una clase hija, escribo el siguiente comentario, clase hija, y para crear una clase hija, escribo la palabra class, después escribo el nombre de la clase hija, que en este caso va a ser clase hija, y después la palabra extends, y después el nombre de la clase el nombre de la clase padre, que en este caso va a ser padre. Y bueno, pues como podemos ver, ya he creado una clase hija. Como he mencionado en otros videos, la clase hija hereda las propiedades y métodos de la clase padre.
Es decir, la clase hija puede usar los valores puede acceder a las propiedades y métodos de la clase padre. Y bueno, pues voy a escribir el siguiente comentario. El comentario dice lo siguiente: si las propiedades de la clase padre son privadas, no se pueden usar desde la clase hija. Y bueno, pues para poder comprobar ese comentario, voy a crear un objeto. Voy a crear un objeto usando la clase hija. Y después voy a intentar acceder a las propiedades privadas de la clase padre, pero usando la clase hija, y no debe ser posible. Así que bueno, escribo el nombre del objeto, que en este caso va a ser objeto hijo, por decirlo así. Después un signo igual, después la palabra new, y después escribo, bueno, el nombre de la clase que voy a ocupar para crear este objeto, que en este caso va a ser clase hija. Y ahora voy a escribir el siguiente comentario. Tratando de acceder a las propiedades privadas de la clase padre usando la clase hija, coma, lo cual no es posible porque las propiedades son, bueno, vamos a dejar ahí el comentario, lo cual no es posible. Y bueno, pues para intentar acceder a esas propiedades privadas, voy a escribir el nombre objeto, el nombre de la variable que contiene la referencia al objeto, que es objeto hijo, después una flecha, y después el nombre de la propiedad que quiero que aparezca en pantalla, que en este caso va a ser nombre. Coloco un punto y coma. Después quiero que esa propiedad aparezca en pantalla, así que escribo un enunciado eco. Ahora voy a imprimir en pantalla también un salto de línea. Y también quiero que aparezca en pantalla el valor de la otra propiedad privada, que es edad. Guardo los cambios y obviamente me debe de aparecer en pantalla un mensaje de error. Voy al navegador, cargo el programa y me aparece un mensaje de error indicando que hay una propiedad que no está definida y se trata de la propiedad nombre que se encuentra dentro de la clase hija. En otras palabras, está diciendo que no podemos usar las propiedades privadas desde una clase hija. Y bueno, pues ahora ya saben cómo se usan las propiedades privadas y bueno, cuándo podemos acceder a ellas y cuándo no. Y bueno amigos, pues muchas gracias.